Buenas tardes amigos del Club Cuántico, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos junto a Marco para llevarles un nuevo tema de conversación y por supuesto buena música rock. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muchas gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo programa del Club Cuántico. Y esta vez vamos a conversar sobre un tema muy interesante que da para debatir bastantes puntos de vista y es la realidad en ciencia. Así es, vamos a conversar acerca del concepto de verdad, de realidad en ciencia y vamos a tratar de contextualizar un poco a qué se refiere, porque el concepto da para mucho. Comencemos entonces con un poquito de historia y un poco de contexto acerca de cómo llegamos a este concepto. Bueno, el concepto de realidad, para poder entenderlo y de verdad científica, uno tiene que retroceder en el tiempo más o menos hasta el año 500 a.C., a una pugna existente entre los atomistas con Parménides. Para los eleatas, que era la escuela eleata representada por Parménides, este concepto de infinitud era muy complicado. O sea, él consideraba, no le costaba entender, le costaba concebir la pluralidad de las cosas en el mundo. Hacía una distinción entre el ser y el no ser. Los griegos identificaban el vacío con el no ser. Entonces, que las dos cosas tuviesen existencia en forma simultánea era una cuestión inconcebible. De la misma manera consideraban inconcebible la inconmensurabilidad de los hechos, de las cosas. Y sobre todo esto por la influencia que ejerció durante mucho tiempo la escuela pitagórica. Tú sabes que la escuela pitagórica consideraba que los números eran cosas en sí. Estamos hablando de los inicios, no de los inicios de las matemáticas, pero sí lo que tiene que ver con las matemáticas tal cual las conocemos hoy día. Ellos conocían solamente los números racionales, es decir, las cosas que tenían la forma A partido por B, y toda su estructura, que además era filosófica, que además tenía un carácter religioso, estaba concebida en esos aspectos. Por lo tanto, concebir la existencia, por ejemplo, de los números irracionales era equivalente prácticamente a destruir sus propias concepciones del mundo. Una cosa que es importante en este momento es que en oposición a Parménides, que lo que postuló finalmente y para evitar este problema del vacío de lo infinito fue pensar que en realidad nada se movía en el universo, esa es su concepción final, todo es uno. Los atomistas eran capaces de concebir el universo como en el ser y el no ser. El no ser vendría siendo lo que nosotros entendemos hoy día como vacío, y el ser son las cosas que están en el mundo. Y por lo tanto, de acuerdo al hecho constatado de que las cosas se mueven y hay relaciones entre ellas, ese movimiento se produce precisamente en ese contexto, o sea, entre el vacío y los objetos que están separados unos de otros. Esa es la primera concepción, y además hacen referencia a que la materia es divisible hasta un punto determinado, es decir, se divide, pero llega a un punto en donde ya no se puede dividir. Y a esos elementos últimos que constituyen la materia lo denominan átomos, que en el fondo quiere decir indivisible. Esto va a perdurar hasta el año 400, fines del año 400 a.C., en donde va a aparecer otro atomista, que es Epicuro, que a diferencia de Leucipo y de Demócrito, que pensaban que las percepciones que nosotros teníamos respecto de la realidad era por la forma en que los átomos externos, ¿no es cierto?, nos llegaban y golpeaban nuestros propios átomos. Epicuro va a agregar algo más que es tremendamente importante, y que esa percepción que nosotros tenemos de lo externo, él da por hecho que lo externo existe, eso es la realidad. O sea que nosotros tenemos que confiar en nuestra sensibilidad, pero además de confiar tenemos que hacer uso de nuestra razón para explicar los fenómenos que la realidad nos muestra. Esa es más o menos la diferencia. Esto se va a mantener después hasta más o menos entrado ya el Imperio Romano después de Cristo, un par de siglos, y va a tener su expresión máxima en otra persona, que es Lucrecio, que va a escribir un libro que se llama Rerum Natura, en donde va a reflejar las ideas de Epicuro hasta su extremo. Y él va a explicar la teoría atomista. Prácticamente no son las ideas propias de Lucrecio, sino que son las ideas de Epicuro.
Esto se va a mantener luego, más adelante, escondido, porque tú sabes que ya a partir del siglo III, siglo IV, domina un cierto tipo de ideología en Occidente que tiene que ver con la llegada del catolicismo, del cristianismo al Imperio Romano, y va a durar muchos siglos, y por lo tanto estas ideas van a permanecer, pero muy limitadas en el ámbito de la discusión filosófica. Más adelante las ideas que van a tener preponderancia van a ser las de Aristóteles, que van a ser eficientes al dogma reinante. Así que uno va a tener que esperar más de 1000 años para poder recuperar nuevamente esas concepciones, las concepciones de los atomistas respecto de la materia. Ya solamente en 1800, para tratar de contextualizar el problema, recién vamos a recuperar la idea de átomo cuando se descubra el electrón, y de ahí para adelante el estudio de la materia a niveles microscópicos va a tener un auge tremendamente importante. El mismo Galileo hace mención respecto de los átomos en algunos de sus escritos, pero obviamente esta es una materia muy incipiente, tomando en cuenta que no existía prácticamente ningún elemento de observación experimental que te permitiera determinar que efectivamente esto era así. Desde los atomistas, en el siglo V a.C., hasta esta época, es solamente la razón y la especulación filosófica la que da como hipótesis de los átomos constituyentes de la materia. Richard Feynman, que fue premio Nobel de física más adelante, va a decir que esta es la hipótesis más importante en ciencia que haya tenido la historia humana. Es decir, se mantuvo durante muchos siglos, y hay una cosa espeluznante que, como te digo, es solamente una hipótesis, que en el momento que tú tienes las herramientas técnicas y experimentales de tu lado, la hipótesis efectivamente se verifica. Marco, en la primera parte nos diste un paseo por el contexto histórico que rodea el concepto de realidad, y te referiste mucho a conceptos matemáticos. ¿Esto quiere decir que la realidad se acerca mucho a las matemáticas o es interpretada a través de las matemáticas? La matemática aparece, y los números principalmente, mucho antes de los griegos. Los babilonios ya tenían un sistema numérico infinito por lo demás, a pesar de los problemas que tenían con el infinito los helenos. Pero es un elemento que está intrínseco al conocimiento del hombre que tiene respecto de la naturaleza, indefectiblemente. No vamos a decidir en este momento si la naturaleza es intrínsecamente matemática o es una manera de percibirla, pero creo que es importante destacar que hay una conexión entre la forma en que nosotros modelamos la naturaleza o lo que no es externo y nuestra composición física. Tenemos que tomar en cuenta que hay una presión evolutiva en todos los seres, y seguramente aquellos mecanismos que han prevalecido son los más eficientes para hacer las descripciones que necesitamos para vivir, y por lo tanto la matemática, en mi opinión, debiese ser un instrumento más de todos los que hemos logrado rescatar como seres vivos desde el punto de vista biológico para mantener nuestra subsistencia. Entiendo que se han hecho algunos experimentos con primates no hace mucho tiempo, en donde se ha reconocido se ha establecido que estos son capaces de distinguir entre números ordinales y cardinales, una cuestión que es absolutamente notable. Por lo tanto, no sería solamente privativo del ser humano que esta capacidad numérica. Sobre todo porque la manera de acceder al mundo que tenemos tiene que ver con la medición. Yo creo que ese es el punto crucial, y es a partir del cual se va a construir la ciencia más adelante. Ahora, el énfasis que uno puede dar a la matemática como elemento de la realidad o como elemento para construir modelos de la realidad, eso tiene que ver con otra cosa y con posicionamiento filosófico. Desde estas dos grandes posiciones, que son en el fondo el materialismo y el idealismo, a pesar de que algunas personas creen que hay una especie de tránsito entre los dos, un poco ambiguo, la verdad es que uno, en estricto rigor, podría calificarlo de esta manera. Es decir, el idealismo pone el énfasis sobre la idea y el materialismo sobre la materia o sobre la realidad objetiva, cualquiera sea la noción que uno tenga de esta. Eso hace la diferencia. Y se quiera o no, el ámbito científico tiene más que ver con esta segunda opción, por una cosa natural. El idealismo tiende al holismo, es decir,
y todavía existe esa tendencia, que es muy legítima por lo demás, de tratar de ver las cosas en su conjunto y después de eso bajar a lo particular. En el caso de la ciencia es muy difícil hacer ciencia, sobre todo física, no sé en el caso de la biología, seguramente en el caso de la neurociencia es diferente, pero en el caso de la física tú necesariamente tienes que empezar por lo particular, ir inmediatamente a lo general, sin desmedro de que de repente puedas establecer modelos generales que te permitan comprender la realidad. Esta cuestión del átomo, por ejemplo, como te dije yo, a partir recién ya de 1800 empieza a ser tomada en serio y hay experimentos hasta que Thomson descubre o determina la existencia del electrón experimentalmente y a través de modelamiento, lo que esto permite, ¿no es cierto?, abrir un campo insospechado de investigaciones, las que van a concluir finalmente después de un largo proceso en lo que es la teoría cuántica, con la escuela de Copenhague, que también se va a dividir entre comillas idealistas y materialistas o realistas. Uno de los constructores de esta teoría, que es Heisenberg, él cree que él se declara platonista, o sea, él cree que el universo está de alguna manera construido matemáticamente, y él declara que las teorías físicas, principalmente de la realidad, son teorías cerradas, es decir, son teorías construidas sobre un conjunto de axiomas, y luego de que se construyen sobre ese conjunto de axiomas, uno lo que hace es elaborar el modelo, y del cual ya no vas a poder salir salvo que modifiques los axiomas, pero ya no estás dentro de la misma teoría. Lo cual, si bien podría llegar a ser cierto, él habla específicamente en este caso de la teoría de Newton, de la gravitación, uno también podría considerar lo siguiente: hay muchas aseveraciones que se hacen cuando uno hace una teoría física que van más allá de la teoría. Cuando Ptolomeo habla de que el Sol gira en torno a la Tierra, en realidad, respecto de los cálculos, es una teoría son aseveraciones que están mucho más lejos de lo que en realidad el modelo matemático podía describir. Lo que hizo Ptolomeo y muchos de los anteriores fue describir la trayectoria relativa del Sol con respecto a la Tierra. Respecto a la teoría de Newton podría decir lo mismo. La teoría de Newton es una teoría restringida a velocidades pequeñas, en el caso del universo más visible que nosotros tenemos, a velocidades pequeñas, y se ajusta a la realidad absolutamente. Si Newton dice que el tiempo fluye permanentemente, bueno, ese es un problema. Podría haber dicho el tiempo aparentemente fluye normalmente hasta los límites que yo conozco. Basta con esa frase para darle una continuidad a los conceptos y a estas teorías que han en algún momento tenido algún respaldo teórico y algún respaldo experimental. ¿Cuáles son los principales modelos del atomismo o que llevaron al atomismo? Bueno, los modelos están los primeros, que son los modelos de los griegos. Hay un modelo, déjame, el primero, que es el modelo de Dalton, en 1808. Hay un modelo que muy primigenio del átomo. Después viene el modelo junto con el advenimiento del descubrimiento del electrón está el modelo de Thomson, ¿cierto? Entonces pensaban que ya se sabía que los átomos estaban formados por partículas que tenían cargas positivas y negativas, no importa lo que sean las cargas, no vamos a explicar eso ahora, pero eso conlleva, ¿no es cierto?, conllevó un concepto de átomos donde se veía una gran esfera en donde adentro estaban los electrones atrapados, pero tenía inconsistencia con respecto a otras teorías y a otros resultados experimentales, y por lo tanto esa teoría tiene que dejarse. Después está la teoría de Rutherford del átomo, que consideraba el núcleo, el núcleo en el centro, y consideraba a los electrones girando en órbitas como los planetas circulares en torno al núcleo. Esa también tenía inconsistencia, tomando en cuenta un montón de otras leyes que debían haberse cumplido. Esto significaba que finalmente los electrones tenían que caer sobre el núcleo y se desaparecían. Y la materia es generalmente estable, por lo tanto, no era una teoría consistente con la realidad. Y finalmente está el átomo de Bohr.
Y el átomo de Bohr tiene que ver con otros resultados experimentales. Finalmente los científicos se dieron cuenta que efectivamente existía un núcleo que estaba formado por protones, principalmente con cargas positivas, y electrones con cargas negativas. Y además los electrones ocupaban órbitas, o sea, determinados niveles dentro de estas órbitas. Y para sacar a ese electrón de la órbita uno tiene que hacer incidir sobre el átomo una energía determinada, que es una proporción de un cuanto de luz, que es la medida de la energía. Es decir, y si tengo un átomo más complicado, hay diferentes niveles. Si quiero hacer pasar un electrón de un nivel más bajo a un nivel más alto, tengo que aplicarle una cantidad de energía determinada para que pase, o sea, no lo puedo hacer en forma continua. Cuando hay orbitales que están más abajo, que están vacíos, aquellos electrones que están arriba suelen descender a los orbitales más bajos, y la cantidad de energía que deben emitir para poder entrar a ese orbital más bajo también es una cantidad muy cuantizada, muy finita y muy específica. Entonces se dieron cuenta que en algún sentido la naturaleza a nivel microscópico primero no es continua, en el sentido que uno lo había entendido hasta esos años, sino que por lo menos la energía y los cambios y los procesos dentro de este micromundo eran saltos discretos y no saltos continuos, y eso fue un tremendo descubrimiento. De ahí a la teoría cuántica fue un paso. Y como te dije, la teoría cuántica nace entre el año 20 y el 25. Está el que se llama grupo de la Escuela de Copenhague o Grupo de Copenhague, en donde está Schrödinger, Heisenberg y muchos otros investigadores de relevancia, que son los que van finalmente a dar cuerpo a esta teoría cuántica, y sobre la base de la constatación de un hecho muy concreto, que es que las partículas a ese nivel se comportan no solamente como partículas, sino que además se comportan como ondas, y por lo tanto uno tiene que abandonar ese concepto de esfera que tenía de partícula, que venía también de los atomistas del siglo V antes de Cristo. Y Marco, ya nos hablaste del contexto histórico, también algunos modelos que llevaron algunos conceptos. Basados en eso, algunos elementos como los protones, neutrones, ¿son reales finalmente? ¿O son idealizaciones, interpretaciones? Encontré el otro día un artículo de una revista de antropología en donde había una referencia a ciertos autores. No lo decía el autor del folleto del libro, sino que en la referencia se mencionaba que el fotón era un constructo humano. Entonces yo creo que es bueno aclarar ciertas cosas. Es verdad que el ser humano hace uso, por ejemplo, de las matemáticas, es una manera de acceder a la realidad, principalmente porque el instrumento que te permite, o los mecanismos que te permiten efectuar análisis de los procesos, porque en el fondo la realidad es un proceso continuo, esta cosa no está fija en el sentido de Parménides, sino que es todo lo contrario, es la medición. Entonces, y el experimento tiene que ver con la medición. La matemática es el instrumento que te permite hilar coherentemente los procesos que tú estás analizando a través de la medición y de los datos. Eso es por lo menos en el caso de la ciencia física. Si bien la matemática no es una cosa en sí, en el sentido de que yo no soy platonista y por lo tanto considero que no es que el universo esté escrito en el lenguaje matemático, sino que es el instrumento y la herramienta que nosotros tenemos para acceder a la realidad. Tal cual lo decía Epicuro, que sentía que las sensaciones finalmente nos daban una imagen de la realidad adecuada, que nosotros debíamos coordinar con el intelecto y con la razón. Yo te diría que esto es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Tú podrías pensar que el mundo es un mundo para ti, social o individualmente, con lo cual uno lo que hace es solipsismo, aquel que piensa que el mundo está construido para él y las cosas que saca son construcciones propias, hace en algún sentido solipsismo, es solipsista. Yo preferiría colocar, y yo creo que prácticamente todos los científicos, salvo algunas excepciones, a lo mejor en algunas áreas específicas, piensan que la realidad objetiva existe, que es externa a nosotros y que
las capacidades estas que nosotros tenemos y que, te insisto, tienen que ver con esta presión evolutiva ejercida sobre nuestra propia biología, que nos hace que tengamos estas características, o que se hayan escogido aquellos seres que las tienen, no escogido pensando en una elección pensada, sino que al azar, hacen que nosotros seamos capaces de acceder a la realidad, lo que estamos viendo en la realidad. Ahora, el concepto de realidad absoluta es un concepto vago y absurdo, porque realidad absoluta significaría, en llevado a su extremo, que nosotros deberíamos tomar todas las acepciones posibles y todas las maneras posibles de acceder a ella, lo cual haría necesario que aquel que me dice eso me aclarara cuáles son todas las acepciones y las formas posibles para acceder a lo exterior, a lo externo. Y como eso no lo conocemos, uno puede tomar dos opciones: o declararse ignorante, o declarar que el otro invalida su propio razonamiento al pedirme eso, porque es algo que no manifiesta su existencia. Si alguien me pide que yo demuestre que no existe Dios, yo le puedo decir que la ciencia no trabaja sobre hipótesis negativas. O sea, si alguien quiere demostrar que no existe Dios, que lo demuestre, pero la ciencia no se va a ocupar de eso. Yo no me puedo ocupar de demostrar que no existe el electrón, o que no existe el protón, o que no existe el neutrón. Existen evidencias suficientemente claras, yo entiendo, desde el punto de vista del razonamiento y de la experimentación, que indican que esas, a pesar de que no los vemos, porque tenemos instrumentos para detectarlos, existen y son reales aparte nuestro. Entonces es complicado una aseveración que diga que son constructos nuestros. Posiblemente la manera si tengo que dibujar un electrón, seguramente lo haré con lápiz y papel y con una tiza, y haré algo que se parezca, ¿no?, dentro de mis intuiciones. Pero de ahí a decir que no existen hay un trecho muy, muy largo. Yo creo que la ciencia sí, hay una cuestión ontológica en las investigaciones que se hacen y por lo menos, dejando de lado esta pregunta de la realidad absoluta, yo diría que describimos y entendemos la naturaleza suficientemente bien, y basta ver el largo recorrido que hemos llegado, de dónde partimos y en dónde estamos. A pesar de que dicen que ese no es un argumento suficiente, yo te diría que ese es un argumento más que suficiente. Dicen que la ciencia también, hay una frase que dice que la ciencia propugnaba la felicidad del hombre y el progreso, pero todas las ideologías, no solamente la ciencia, y uno lo está mirando como ideología, si quieren ponerla ahí, la ponen, piensan en el progreso del ser humano. Una religión hace exactamente lo mismo, la perfección, etc. Y por lo tanto ese es un anhelo que no es privativo de la ciencia, sino que es privativo, es una característica común a todas las acciones humanas. En un caso muy específico y una cuestión muy específica, la ciencia ha sido tremendamente exitosa, y es en mejorar las condiciones de la existencia humana. Ahora, que esas condiciones no se hayan distribuidas de manera equitativa, ese es otro cuento, y no es responsabilidad de la ciencia como actividad, sino de otras áreas de la actividad humana que tienen que ver con la política, etcétera, la economía, pero no es ni responsabilidad de los científicos ni la naturaleza de que no es externa. Así que yo te diría que la realidad es externa a nosotros, podemos acceder a ella. Obviamente que hay un grado de subjetividad en todas nuestras elecciones que uno no puede negar, pero sería una exageración decir que las cosas existen porque nosotros existimos. Einstein decía, conversando respecto de la mecánica cuántica y ciertas aceleraciones de la mecánica cuántica, conversando con otra persona en un paseo, le decía: ¿tú crees que si yo no miro la luna ahora, la luna se fue, no existe? Eso es más o menos la respuesta. Bueno, si uno parte de esa idea de que en realidad el mundo está hecho para uno, volvemos un poquito al geocentrismo y a ser el centro del universo. Yo preferiría dejar al universo tranquilo, y tengo la percepción de que la realidad no solo es realidad, sino que nosotros somos parte de ella, y por lo tanto también somos un elemento que puede ser investigado. Bien, ya estamos llegando al final del programa, se nos pasó súper rápido. ¿Quieres comentar algo más antes de cerrar o despedirte? Sí, un pequeño detalle, a veces se me había olvidado, porque y tiene que ver con esta cuestión de las sensaciones y de la percepción. Yo no quisiera dejarla pasar, porque la tecnología extiende las capacidades propias sensibles del ser humano. Por ejemplo, toda la materia absorbe o emite radiación electromagnética en determinadas condiciones. Entonces esa es una especie de huella digital de la materia.
y con un espectrómetro, que es un instrumento construido por el hombre, basado en toda la teoría electromagnética, etcétera, uno puede determinar exactamente de qué tipo de sustancia o materia nosotros estamos hablando, estudiando esa radiación y esa capacidad de absorción o emisión. Y eso no es algo que el ser humano pueda hacer directamente con sus sentidos. Hay otros descubrimientos como esta notable decodificación del código genético que no se podría haber hecho sin los instrumentos finos que tenemos hoy día. El microscopio electrónico se basa en un efecto cuántico que se llama el efecto túnel y nos permite ver cuestiones que son imposibles, a las cuales es imposible acceder con el ojo humano. Por lo tanto, pensar que los sentidos son inviables y nos mienten respecto de la realidad absoluta, es una falacia. Es verdad que nosotros reconstruimos en algún sentido el lamento, el cerebro, como ustedes quieren llamarlo, la realidad. Es decir, yo podría, sin que se termine una frase, terminarla o pensar que la terminé, pero eso es dato, eso es anécdota. En general, yo creo que el acoplamiento que existe entre el ser humano y la realidad es tan fino que, bueno, como resultado ha dado esto que nosotros llamamos ciencia. Independiente que haya otros ámbitos, estoy hablando solamente de conocimiento científico, haya otros ámbitos donde el ser humano a lo mejor ni siquiera necesita entenderlo desde el punto de vista científico. No sé ni siquiera si es válido, ni siquiera sé si es bueno. No tengo necesidad de entender el arte ni de entender sentimientos, si tú me lo preguntas, aunque lo entendiera desde el punto de vista fisiológico o biológico, seguiría viviendo bajo las mismas normas y bajo los mismos códigos que yo mismo me he construido. Por lo tanto, hay que separar las dos aguas. La ciencia no es un opositor de la sensibilidad, como parece entender mucho, pero sí, cuando estamos tratando de elucidar lo que es la realidad objetiva y la realidad externa, a la cual yo digo tengo acceso, a los otros dicen que no, yo creo que es el mejor instrumento que el hombre tiene para hacerlo. Muy bien. Muchas gracias, amigos, muchas gracias, Marco, por acompañarnos y los esperamos en 15 días más con un nuevo Club Cuántico.